Bienvenidos, bien hallados o bien encontrados, podéis llamarme Ethan o Courtney. Yo hoy vengo a hacer un vídeo sobre unas amistades más fascinantes y conmovedoras de Ley y Orden, Unidad de Víctimas Especiales, la relación entre Olivia Benson y Rafael Barba, dos personajes con personalidades fuertes, principios inquebrantables y un respeto mutuo que los hace inseparables. ¿Por qué su amistad es tan especial? Acompáñame a descubrirlo. Comencemos. Comienzos. Primero, hagamos una pequeña presentación. Olivia Benson es la capitana del Escuadrón de Víctimas Especiales, líder nata, con empatía inigualable y un compromiso inquebrantable con la justicia. Por otro lado, tenemos a Barba, que es un fiscal con una mente brillante, sarcasmo afilado y una pasión por la ley que lo distingue de los demás. La relación entre ambos comienza con un aire de profesionalismo y cierto escepticismo. Olivia, acostumbrada a trabajar con fiscales más flexibles, al principio encuentra a Rafael a alguien que sigue la ley al pie de la letra. Sin embargo, con el tiempo, esta dinámica se transforma en una amistad basada en el respeto mutuo y la confianza absoluta. Momentos clave. Hay momentos en los que la serie demuestra lo fuerte que es esta amistad. Por ejemplo, cuando Barba desafía las normas para ayudar a Olivia en casos difíciles, la manera en que Olivia se preocupa por Rafael cuando enfrenta dilemas éticos, o esa escena en la que Rafael se despide de Olivia en uno de los momentos más emotivos de la serie. A mí me rompió el corazón, ¿vale? Y creo que a vosotros seguramente también se lo habréis visto. El impacto de su amistad. La relación entre Olivia y Rafael no es solo especial dentro del universo de Ley y Orden, sino también ha tocado los corazones de los fans como tú y yo. Muchos consideran que su amistad es una más genuina de la televisión. La conexión entre sus dos actores traspasa la pantalla y eso hace que cada escena entre ellos se sienta real y auténtica. Conclusión. En conclusión, la amistad entre Olivia Benson y Rafael Barba es un testimonio de lealtad, respeto y admiración mutua. Nos enseñaron que una verdadera amistad puede surgir incluso en los entornos más difíciles y que siempre hay alguien en quien podemos confiar. ¿Cuál es tu momento favorito de su amistad? Déjamelo en los comentarios y no olvides suscribirte para más contenido como este. Nos vemos y recuerda que la fuerza te acompañe.